Durante la Segunda Guerra Mundial, Galicia estuvo a punto de ser invadida por los aliados y todo se debió a un metal estratégico para la fabricación de armamento, el wolframio. Esta es la historia. La guerra civil acabó el 1 de abril de 1939 con la victoria del bando nacional, victoria que nunca se hubiese producido sin la ayuda alemana. En los 3 primeros meses de guerra, el ejército rebelde recibió 119 aviones y 80 antiaéreos. Por supuesto, no fue una colaboración desinteresada. Los alemanes tasaron en unos 500 millones de marcos la deuda de guerra que España iría pagando en materias primas. Poco después del levantamiento de los militares contra la República, el partido nazi en España cambió de líder. Erich Schnauz, el representante de la Gestapo que había establecido una red de centros nazis en el país, recomendó a Hans Herrmann como su sustituto. Berlín le dio una misión: colaborar con los golpistas para acabar con la República. El 24 de abril de 1936, Herrmann viajó a Alemania con la excusa de llevar documentos oficiales. Allí se reunió con Heinrich Himmler, el jefe de la policía alemana, quien le dio instrucciones específicas. Herrmann se había instalado en Barcelona en 1934. Creó el Servicio de Control Portuario, una unidad de la Gestapo que se encargaba de vigilar a algunos de los 30.000 alemanes residentes en España críticos con el nazismo. Estaba al frente de su empresa de importación de piezas de motores, Import Business Herrmann & Philippi, radicada en la calle Aviñón. Tapadera para dar apoyo logístico y financiero a los generales golpistas de Marruecos, donde el enlace entre Hitler y Franco era Adolf Glagenheim. Otro personaje clave fue Johannes Ederrand Franz Beck. Él convenció a Hitler para intervenir en la guerra civil. Los generales sublevados pactaron con él la creación de un puente aéreo entre el norte de África y Sevilla para trasladar a las tropas rebeldes de Marruecos a España. Fueron 868 vuelos que transportaron a 14.000 soldados y 270 toneladas de material militar. Bernhard, Tony para los amigos, era un comerciante aparentemente anodino residente en Tetuán, pero tenía grandes contactos. Era el hombre de confianza de Alfred Hess, hermano de Rudolf Hess. En la trama también estaba Francisco Arranz, el militar encargado de los aspectos técnicos. El pedido no era gran cosa: 10 aviones de transporte, 6 cazas, 20 cañones antiaéreos de 20 milímetros y poco más. Y así se fraguó la operación Fuego Mágico, por el nombre del tercer acto de la Valquiria de Wagner. Para ocultar el envío de material militar se crearon 2 empresas fantasma. En julio de 1936, Bernhard creó junto a varios testaferros de Franco una empresa ficticia, ISMA, Compañía Hispano-Marroquí de Transportes. Mientras que a su vez en Berlín se creaba su homóloga, ROWA, para empezar a enviar material. El hombre de confianza de Hitler, Göring, acababa de poner en marcha el plan cuatrienal para apoyar a la economía de guerra. En 1937 envió a España la Operación Wolframio, una misión secreta de ingenieros de minas y geólogos en busca de yacimientos minerales estratégicos. Sobre todo buscaban wolframio, mineral que tiene la densidad del oro y el punto de fusión más elevado de todos los elementos de la tabla periódica. Lo buscaban porque era el material secreto que les confería una especial dureza a algunos elementos de los carros de combate y obuses alemanes. Bernhard era el personaje del nazismo en España. Creó con capital germano Sofindus, un conglomerado de bancos, aseguradoras, empresas mineras y navieras que integraron todas las actividades alemanas en España. Las empresas dependían de ROWAG, es decir, del Ministerio de Economía del Reich. Todo se hizo a través de testaferros españoles como el Marqués de Valdeiglesias. Para contrarrestar a Sofindus, los aliados montaron otra empresa, SAFI, para impedir que Alemania pudiera obtenerlo. Esto provocó un aumento de precio. El wolframio pasó de costar $20 la tonelada antes de la guerra
a $100 en 1939 y a $270 en 1943. El 1 de abril de 1939 acabó la guerra civil dejando una España agotada. Seis meses después, Alemania invadió Polonia. Había empezado la Segunda Guerra Mundial. Los nazis presionaron al régimen franquista para que les permitiesen explotar las minas de wolframio, mientras que Estados Unidos hacía lo mismo para que no se vendiese wolframio a los alemanes. En septiembre de 1940, Ramón Serrano Súñer, mano derecha de Francisco Franco, viajó a Alemania acompañado de una delegación: Demetrio Carceller Segura, Dionisio Ridruejo, Antonio Tobar, Manuel Halcón y Manuel Mora Figueroa. En octubre, Franco y Hitler se entrevistaban en Hendaya para pactar una hipotética entrada de España en la guerra. El alineamiento de Franco con el Eje se hizo evidente cuando el 16 de octubre nombró a Serrano Súñer ministro de Asuntos Exteriores y destituyó al ministro anglófilo Luis Alarcón de la Lastra. La cartera de Industria y Comercio recayó en Demetrio Carceller Segura. Se vendieron a Alemania 1.100 toneladas anuales de wolframio, un 30% de las necesidades de su industria militar. España estuvo a punto de saldar la deuda que había contraído con Alemania durante la Guerra Civil. Los campesinos gallegos también se beneficiaron de la guerra del wolframio. De repente, unas piedras negras y pesadas que habían visto toda su vida tenían un valor incalculable. El dinero fluía como nunca. En muy poco tiempo, las aldeas se llenaron de forasteros que venían a trabajar en las minas por unas 1.000 pesetas al mes. Fueron unos 3.000 mineros, de ellos 800 eran presos políticos que trabajando redimían su pena. Algunos gallegos se arriesgaron a pasar wolframio de contrabando hacia Portugal. Lo hacían por las noches y en carros, con el riesgo de ser encarcelados o ejecutados si eran detectados por la Guardia Civil. De Portugal, el mineral era enviado a los aliados. En 1943, el wolframio representaba el 28% de las exportaciones españolas, pero los americanos aumentaban sus presiones para cortar el suministro a Alemania. Entre los partidarios de seguir con la venta a los nazis estaba Demetrio Carceller. Los favorables a mantener la neutralidad estaban liderados por el ministro de Exteriores Francisco Gómez Porvala. Se puso tan tenso el tema que incluso los aliados idearon la operación Tochu, invadir Galicia para cortar el suministro de wolframio a Alemania y abrir un nuevo frente. Afortunadamente, el plan se olvidó en 1944 cuando los aliados decidieron centrarse en el desembarco de Normandía. En 1944, Franco se comprometió con los Estados Unidos a no suministrar wolframio a Alemania. El grifo se había cortado para muchas aldeas mineras. Gran parte de sus vecinos tuvieron que emigrar en busca de trabajo. Sin embargo, el flujo de wolframio hacia Alemania siguió, aunque con más sigilo. Cada semana pasaban por Canfranc y por Bou trenes cargados de minerales hacia Alemania, y llegaban toneladas de oro nazi utilizado para financiar la guerra y para comprar materias primas en Portugal. Carceller se abrió a las inversiones extranjeras y la liberalización del comercio con los aliados. Esto supuso un aumento de las exportaciones españolas y una disminución de las importaciones, lo que generó más ingresos para el país. Fue el impulsor de CAMSA, cofundador de CEPSA y DISA.
Tras salir del gobierno, Castellet continuó su carrera empresarial con gran éxito. Compró la cervecera Damm y también entró en el sector de la banca. Ya se dice que todo vuelve. Curiosamente, la guerra de Ucrania ha puesto en relieve nuevamente el wolframio gallego. El mineral del municipio de Sant Pits es de mejor calidad que el ruso. Galicia y Portugal podrían aportar más del 2% de la producción de este material, 20% de la demanda europea. Se trata de no depender de grandes productores como China, Rusia y Vietnam. Otro personaje clave fue Johann Sand. En 1934 envió a España En 1937 envió a España la Operación Wolframio. Algunos gallegos se arriesgaron a pasar wolfram. Los campesinos gallegos también se beneficiaron de la guerra del wolframio. Guerra del wolframio. De repente las piedras ¿Qué dices? ¿Que es otra foto? Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.